Bueno, y yo les voy a hablar de algo que se denomina el nexo agua-energía, que para la industria minera es sumamente relevante. Y cuando me refiero a sumamente relevante es porque estuve escuchando todas las charlas anteriores en streaming y todas hablan de una sola cosa, de la necesidad de la industria minera de trabajar en lo que se denominan planes de adaptación al cambio climático. Y cuando hablo de planes de adaptación al cambio climático, me refiero ya a dejar de mirar de que hay un problema de sequía, un problema de necesidad de agua en términos de esa es más bien podría decirse el síntoma en relación a esto, o sea, la escasez hídrica, la necesidad de agua a nivel de las operaciones es simplemente un síntoma de un fenómeno mayor que se llama cambio climático y que las compañías en el mundo han empezado a trabajar en lo que se denominan planes de adaptación al cambio climático, que es cómo nosotros nos metemos primero en la determinación de cambios, en la determinación de los cambios que van a ser producidos del cambio climático. Esto es una evidencia que yo muestro en el año 2010 que propuso la CEPAL en lo que se llamaba un libro La economía del cambio climático, donde eso recopilaba información previa a la anterior y donde ya se decía que en el extremo del norte nacional íbamos a tener intensidades extremas de lluvia asociados con escasez hídrica en el sector central. Esto fue antes de que se iniciara la mega sequía, que ya estamos viendo en el Valle Central, y que obviamente íbamos a tener mayor cantidad de número de días secos en comparación con días húmedos. Si uno lo mira en lo largo del territorio, el territorio nacional, existe al final una distribución de la industria a lo largo que precisamente estas zonas donde vamos a tener excedencias en términos de lluvia o excedencias en términos de temperatura, donde las probabilidades de eventos extremos ha ido aumentando, lo estamos viviendo el día de hoy, y también eso está en sobrelapamiento con lo que se llama otras actividades, entre ellos la industria agrícola. Por lo tanto, la industria minera debe comprender que hoy día no se trata de paliar una escasez, sino que se trata de precisamente el desarrollo de planes de adaptación al cambio climático por medio de la determinación del riesgo nacional y del riesgo puntual en cada una de las operaciones en términos de la determinación de excedencias climáticas que puedan afectar los rangos de las operaciones. En ese contexto es algo que nosotros sabíamos. Estos son simplemente las proyecciones de temperatura y de precipitación, como ustedes pueden ver a lo largo nacional de aquí al año 2100. Los escenarios no se han cambiado, sino que simplemente hemos empezado a ver esos eventos y precisamente los niveles de sequía empiezan a aumentar en donde estaban usualmente en las cuencas. El norte usualmente ha estado restringido en términos hídricos. No obstante, en la distribución del resto del país, hoy día la sequía ha empezado a mermar las cuencas, especialmente en cuencas que son compartidas. Si lo pensamos de esa perspectiva, las cuencas hoy día no han disminuido su intensidad de extracción. Dícese la intensidad de extracción de agua, porque obviamente los sistemas productivos han ido operando en una especie de estado continuo, lo que ha disminuido ese volumen de agua disponible, dado en un fondo las alteraciones de los ciclos hídricos, y eso ha convergido en lo que nosotros llamamos un desbalance hídrico, en el cual obviamente empiezan a entrar en conflicto distintas actividades en el que actúan en las mismas cuencas. Dicho eso, este desbalance hídrico, que es simplemente la diferencia entre el agua disponible y la intensidad del agua que se extrae, es lo que hoy ya estamos viendo escasez. Y eso ha generado lo que nosotros llamamos un conflicto. Aquí ustedes pueden ver el número de derechos de agua que se han ido distribuyendo hasta el año 2015, tenemos la sumatoria hasta el año 2020, no obstante, esto es una tendencia al alza, eso significa que es un indicador de escasez y también porque se requiere más para producir más. Esto tiene que estar en línea con lo que dijo en dos exposiciones anteriores, de que en la medida que la ley del mineral disminuye, la intensidad se va a requerir mucha más cantidad de agua, y esto es el número de sentencias o conflictos que han llegado a los tribunales en los últimos 15 años. Por tanto, hay una correlación entre escasez hídrica, intensidad y obviamente lo que es número de demandas. Y eso obviamente ha llevado a que la evolución entre los derechos consumtivos y los derechos no consumtivos haya cambiado, y que ustedes pueden ver una evolución desde 1920 hasta el año 2015, en el cual en la línea azul son los derechos de uso consultivo, que han sido inferiores a los derechos de uso no consultivos que se han ido otorgando.
Y ustedes pueden ver la reforma agraria, el código de agua, la segunda reforma del código de agua del 2005, cómo ha ido cambiando esto. Pero cuando uno analiza la distribución en términos de demandas que llegan a los tribunales, uno puede ver de que entre 1980 y 88 no había mucha discusión al respecto. Entre el 89 y el 96 empiezan a aparecer zonas como hotspots de demandas en términos de conflicto hídrico, y entre el 97 y el 2004 se empiezan a centralizar ya debidamente en el norte, y ya el 2004 al 2013 ya tenemos, digamos, una distribución de disputa o demanda que empiezan a demostrar de que, primero, la intensidad de extracción ha ido aumentando, pero eso ha convergido con la disminución del caudal disponible y del agua disponible que está para los procesos. Eso nos lleva a entender lo siguiente, de que, por ejemplo, si uno ve por las causas del conflicto, y un poco quiero llevarlo allá, principalmente uno siempre, la gente dice, no, es que la minería extrae agua. Sí, es cierto, pero en realidad no es el principal problema. El principal problema es la contaminación, como ustedes pueden ver aquí, que en un fondo es claro, a la misma intensidad de producción, la misma intensidad de descarga, en volúmenes de ríos que tienen un menor volumen de agua, el efecto dilución ya no ocurre. Por tanto, en un fondo, la probabilidad de que exista una contaminación no causada por una alteración de proceso, sino simplemente porque hay una disminución del volumen del cuerpo receptor en torno a una intensidad constante de descarga, hace que finalmente se genere esa contaminación, que es por un efecto físico, no tiene que ver ningún otro tipo de fenómeno. Y como ustedes pueden ver, esto es contrario a las demandas por hidroelectricidad, que se ubican principalmente entre centrales de pasada y al sur, o por usos no consultivos, que son como la agricultura. La gracia de tener este tipo de mapas en nivel conflicto que nos dice para entender dónde está la escasez y cuáles son las áreas que podríamos trabajar en términos de abatir este proceso. Si nosotros miramos a Chile, la gracia que tiene el sector minero es que si uno ve la intensidad de la demanda para uso doméstico, industria, agricultura, energía, forestal, turismo, aguas contaminadas, ciclos ecológicos o minería, podemos ver de que la mayor cantidad de extracción está dada en la segunda región, en cosas que dan energía, turismo y obviamente minería. Por lo tanto, el problema es energía y minería, y por algo estamos hablando hoy día de hidrógeno verde, no solamente para tener una menor huella de carbono en términos de explotación, sino también porque la energía, hoy día en las extracciones de energía para poder desalar agua, para poder bombear agua, se requiere energía eléctrica, ¿ya? Y también otros procesos de minería requieren energía térmica, y eso requiere costos. Hoy día la energía eléctrica es muy barata, dado en un fondo de la inserción de energías renovables, pero no obstante vamos a llegar a un límite en que esto puede empezar a subir, y va a empezar a subir porque todavía no hemos desarrollado sistemas de almacenamientos energéticos que permitan mantener esos costos bajos, y si nosotros no desarrollamos una tecnología de almacenamiento energético, que ese es el principal problema hoy día, obviamente este precio que estamos viviendo de energía eléctrica para poder suministrar agua, porque en un fondo hay que bombearla, hay que llevarla, hay que desalarla, podría ir aumentando en los próximos años. Y eso podría afectarnos prácticamente 1.9 puntos del PIB. Si nosotros miramos cuál es la relación energía-electricidad, podemos ver que en el norte principalmente agua, electricidad tiene que ver con procesos de desalación y bombeo. ¿Por qué? Porque la desalación ocurre a niveles del mar, y obviamente bombear hasta 3.100 metros de altura ya obviamente consume una energía eléctrica que es demasiado alta. Podemos decir que hoy día es pasivo, podemos decir que es solar, pero no obstante es algo que todavía no hemos resuelto, y hoy día la desalación tampoco ha sido una bala de plata en términos de los volúmenes que requieren las operaciones. A nivel central, obviamente el riego presurizado es el principal consumidor de energía eléctrica para lo que es suministro en la agricultura, y obviamente en el sur, donde tenemos los reservorios de agua, que son las represas, obviamente no hay un problema el día de hoy. Pero la hidroelectricidad, ya aparte de ser una fuente renovable, es una fuente que hoy día compite con otras energías que son tan competitivas como la solar y la eólica. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Entender la operación de las compañías, como dijo nuestros colegas anteriores. La industria minera se distribuye sobre una parte del territorio que va a tener impactos característicos del cambio climático, que ya podemos pronosticar y que ya podemos decir cuánto va a ser el día de mañana por operación,
podemos relacionarlos, cómo está afectando esta producción continua con eventos de contaminación, no porque ocurran, sino porque yo les dije, hay menos volumen de agua, por lo tanto, si yo la descarga se mantiene a volumen constante, eso se concentra y obviamente genera estos problemas y me puede generar por lo menos un indicio de cómo yo poder cambiar o poder regularizar mi extracción y a su vez empezando a entender qué va a pasar de aquí al 2027 en términos de consumos, tanto de efectos de agua fresca o de agua desalada. Y para eso nosotros entendemos de que la disponibilidad en el sector del norte es bastante escasa, eso es una realidad que no podemos sacar, por tanto la desalación se vuelve una de las pocas balas de plata y después tenemos donde está la mayor demanda. Entonces aquí uno puede ver de que si uno ve la demanda por ejemplo, por región, en términos de agua superficial, tenemos que en azul está la región de Tarapacá, la región de Antofagasta está en lila, en verde está la región de Atacama, Coquimbo, en gris está Valparaíso, Metropolitana y obviamente está la región de O'Higgins, ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, principalmente hacia el año 2027 esperamos que se vaya reduciendo obviamente el consumo de agua fresca, pero no solamente por la eficiencia de las operaciones, sino porque no hay más agua superficial y vaya a aumentar consecutivamente de aquí al 2027 precisamente el agua desalada en lo que es la región de Antofagasta. Las proyecciones son claras, o sea, el consumo eléctrico va a ser lineal para bombeo, va a ser lineal para desalación. Si es así, nosotros tenemos que entender las compañías como un diagrama de flujo de balance de masa, de proceso, en el cual directamente en la mina, donde hay consumos hídricos que pueden ser incluso para la mitigación del levantamiento de material particulado a través de fichofita o simplemente por humedad, por medio de transporte de camiones, pueden utilizarse otro tipo de herramientas para disminuir, por ejemplo, ese tipo de consumo. Después está el transporte, el chancado, lo que utiliza el agua, se utiliza en pilas de lixiviación, lo que se utiliza el concentrado, lo que se utiliza también en refinamiento, para poder estimar cuánto de agua fresca se va a utilizar el año 2027 por tipo de operación. Aquí ustedes pueden ver en agua superficial de la proporción que hoy día gasta la minería en 2027, lo principal que se gasta a nivel de concentración, en lo que es extracción por solvente muy poco el 2027 y la mina y los otros son más bien marginales. Por lo tanto, es en el lado de concentración en el cual nosotros tendríamos que trabajar principalmente cualquier estrategia de recuperación, de eficiencia hídrica y obviamente es en el lado de la concentración de minerales la que va a tener la mayor consumo de agua de mar, porque obviamente al no tener una disponibilidad de agua fresca a nivel de caudales se va a tener que sacar de otro tipo de parte. Eso conlleva hacer las relaciones de coeficientes unitarios en unidades de metro cúbicos por toneladas por minuto producido en términos del año 2015 y proyectarlo de aquí al año 2027, donde al final ese consumo de electricidad va a estar dado principalmente en las plantas concentradoras entre el año 2016 al 2027, como ustedes pueden ver como principal eje de consumo en términos del balance. Por lo tanto, si uno ve, por ejemplo, dónde se utiliza agua de mar, ha sido realmente en marginal directamente cómo está. Sin embargo, en lo que es la concentradora, debiera ser, digamos, nuestro esfuerzo de concentración tecnológico o para suministro de agua o para lo que es precisamente a eficientar los procesos. Dicho eso, si nosotros relacionamos este consumo en la región de Antofagasta, principalmente de agua, y vemos lo que se necesita en términos de Douglas Aiken, del Centro de Minerales Sustentables, esto lo realizó el año 2017, hizo un análisis de sensibilidad en el uso de usar agua completamente desalada, agua de mar cruda y obviamente agua más bien parcialmente desalada, y ustedes pueden ver de que tienen distintos tipos de sensibilidades. De esto va a depender principalmente la operación y la sensibilidad de los equipos, de la forma de proceso. ¿Será una opción utilizar agua desalada? Va a depender de la sensibilidad entre la relación entre el precio de electricidad y obviamente el costo de reemplazo de equipo, obviamente la mantención de ello o los impactos a nivel del procesamiento de materiales. Por lo tanto, cada uno de los análisis que tienen que hacer las compañías mineras hoy día van a ser, uno, la adaptación al cambio climático, en cuánta agua van a haber para poder producir lo que van a producir de aquí a los próximos 50 años. Dos, la factibilidad de incorporar los procesos directamente en términos de incorporar procesos de agua de mar, parcialmente desalada o desalada completamente, cuál es el costo de los procesos y hacer análisis de evaluación de proyectos mucho más precisos y mucho más exhaustivos para saber cuáles van a ser los trade-offs de tener una u otra elección.
¿Cómo va a ser el compromiso de Chile al 2025? 30% de renovables, estamos trabajando en hidrógeno verde, hay capacidades térmicas. Esta capacidad energética va a ser capaz de suplir aquella capacidad que necesitamos para desalar. ¿Cuáles van a ser los impactos ambientales de la desalación? ¿Cuáles van a ser nuestros sistemas de backup, de storage, de energéticos que vamos a tener en términos de electricidad? ¿Cuáles van a ser las plantas que vamos a tener que conservar en términos de comportamiento térmico? Por tanto, la reducción de costos hoy día para la industria minera es incierta. Es incierta porque están convergiendo múltiples parámetros como la reducción de ley mineral, un aumento de producción, se van a requerir cada vez más cobre para todo lo que es electromovilidad. Estamos localizados en sitios que vamos a tener impacto del cambio climático con fuertes e intensas lluvias en breves periodos de tiempo que van a producir riesgo de desplazamiento de masa de suelo, pero también nos van a producir una menor disponibilidad hídrica. Esa disponibilidad hídrica significa que vamos a tener que desalar, vamos a tener que bombear agua, vamos a utilizar electricidad. ¿Cuál es el precio de la electricidad futuro? Con un mercado que está interconectado, necesitamos nuestras propias plantas o no simplemente el hidrógeno lo va a resolver. Por lo tanto, vamos a almacenar energía, vamos a reconvertir el negocio de la minería hacia un negocio de reconversión. Son preguntas que hoy día no estamos haciendo y que empiezan ahora a complejizar esa gran visión entre el nexo agua, energía que tiene la industria y que va más allá de la producción, sino que nos obliga a comprender un sistema complejo y a proyectar la minería. Cuando hablamos de una minería sustentable, es una minería que empieza a desarrollar planes de adaptación en términos de la evaluación de los trade-offs que se van a dar de aquí a los próximos 40 años en un concepto de mayor demanda para electromovilidad, en el cual vamos a tener una más baja ley, donde la licencia social para operar es mucho menor y donde obviamente los impactos ambientales, ya sea de una desalación a gran escala, son inciertos, además no hay un reglamento y donde el tratamiento de aguas para ser reusado todavía no existe. Para mí ha sido un honor estar acá y poder nombrarles cómo nosotros estamos viendo el problema, cómo se puede abordar y quizás la forma es transitar hacia un análisis de sistemas complejos basado en balances de masa que permitan evaluar escenarios de adaptación futura al cambio climático. Muchas gracias.